Yo soy Guillermo Kisman, bueno, este año cumplí 60 años. Soy músico, soy abogado y también ejerzo la docencia. Esa es mi función y bueno, estoy aquí para contarte que yo escuché hablar a Borges. Para mí fue, si bien fue muy fugaz, fue tan significativo que me acuerdo de algunas cosas. Era el año 1980. Recuerdo que estaba en el último año del colegio secundario, en el último año del colegio nacional, y se hacía en el segundo semestre todo un curso en la facultad para hacer el examen de ingreso. Era la época del ingreso irrestricto, o sea que de julio a diciembre había curso, y en febrero y marzo y después se rendían los exámenes de ingreso. Serían octubre o noviembre del año 1980, en el cual con una compañera de este curso de ingreso, a la salida del curso, a la salida de la facultad, que lo cursábamos en Derecho, nos fuimos al Teatro San Martín. En el Teatro San Martín estaba prevista una conferencia de Borges, en el cual la conferencia, casi te digo con seguridad que se llamaba se llamaba Shakespeare y el teatro. Entonces, bueno, nada, fuimos de curiosos realmente. No puedo recordar con exactitud si era del lado del teatro o del lado de atrás por la entrada de Sarmiento. Yo creo que era por la entrada de Sarmiento en el Centro Cultural. En esa época el Centro Cultural tenía mucha actividad, muchísima más actividad que la que tiene ahora en todo sentido. La cuestión es que, bueno, fuimos a la sala donde esto se hacía, en una sala que estaba colmada. Era mucha gente que, si bien a mí me parecía grande, era porque yo era muy chico, pero la gente debía tener 25 años, 30 años como mucho. Estaba lleno, lleno, lleno. Nosotros nos quedamos muy en el lugar opuesto, digamos, donde estaba Borges, y era como un templo, no volaba una mosca. Él se presentó, saludó y dijo: esta conferencia va a durar 50 minutos, y duró exactamente 50 minutos. Él expuso, etcétera, etcétera. Cuando terminó de exponer, dijo: bueno, voy a responder 3 preguntas. Entonces, alguien levantó la mano, hizo una pregunta de la cual yo no entendí absolutamente nada. Se ve que, bueno, sería alguien que estaba estudiando, que quería hacer mérito en el momento de hacer la pregunta. Y Borges le dijo: es muy compleja, no lo entiendo, así que pase la segunda pregunta. Con la segunda creo que pasó lo mismo, y recién contestó la tercera. Terminó y se finí. Muy bien, nos vamos todos. Y en un momento estoy con la compañera mía que habíamos ido, y vemos que hay un tumulto como en un entrepiso, y ahí lo vemos muy cerca de nosotros, a pocos metros, estaba Borges dialogando con un grupo de personas que lo rodeaban. No sé cómo, yo voy a dar al lado de Borges, porque era relativamente tímido en ese momento. La cuestión es que estoy y lo veo cerca y le digo: maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces se dirige hacia mí, obviamente él ciego, todo, pero como mirándome, y me dice: no me llame maestro, bueno, todas esas cosas muy borgianas. Y entonces le digo: ¿por qué usted nunca escribió para teatro? Y entonces él me mira, y mi sensación fue como que dejó a todo el mundo que estaba ahí y empezó a contestarme. Y me dijo: es una muy buena pregunta. En realidad no sé por qué nunca escribí para teatro, porque hubiera sido algo que me hubiera gustado mucho, es un género tan maravilloso, algo por el estilo. Yo quedé ya como obnubilado, ¿no?, con la situación y con la escena. Ahí vino Kodama, que en realidad estaba a su costado, y lo tomó del brazo y empezó lentísimamente a caminar. Entonces le digo: maestro, pero lo que usted escribió con Bioy Casares, Los orilleros y El paraíso de los creyentes, ¿no puede ser considerado como, de alguna manera, una pieza de teatro? Entonces lo primero que él me dice: ay, muchas gracias por acordar, que pensé que nadie en el mundo se acordaba de estas obras, ¿no? Esa respuesta bien borgiana. Y me dice: en realidad, si bien no es exactamente lo mismo, es
es un género dramático, y lo que sí pienso, me dice, es que si Shakespeare hubiera tenido las posibilidades de la luz y de la sombra que nos dan las cámaras y que nos dan todas las posibilidades que nos dan una filmación, yo no tengo dudas que él hubiera escrito para film y que hubiera no solo escrito para teatro, sino que hubiera hecho guiones para películas, porque no se hubiera perdido la inmensa posibilidad que da el cine. Bueno, y en eso lo iba llevando Kodama del brazo hasta que llegamos al ascensor, y en eso él entró al ascensor y todo se diluyó, pero en esos 2 minutos, 3, 5, no sé cuánto, tuve la sensación de un diálogo absolutamente franco, directo, único, que bueno, que fue tan, no sabría ni siquiera cómo describirlo, pero para mí fue tan importante que bueno, nunca más lo olvidé, y fue sumamente enriquecedor. Para mí es una dimensión, fue fuera, bueno, bien borgiano, ¿no? Fuera de las dimensiones. No sé cuánto duró. Si me dijeran que duró un día o duró un minuto, es posible. Fue para mí una experiencia muy, muy extraña y muy fuerte. Imagínate que mi pregunta debe haber sido hecha desde la más profunda de las inocencias, ¿no? Porque yo tenía 17 años, sí, había leído, como te contaba antes, a partir del primer año, nosotros habíamos tenido en el Colegio Nacional un profesor que el segundo o tercer cuento creo que nos dio fue Las ruinas circulares, y bueno, la lectura obviamente era un poco acompañada a través de él, pero bueno, eso fue un mundo en el que nosotros ingresamos en el cuento fantástico, y Borges fue. Y tenía además un compañero que bueno, después hizo una gran carrera en el mundo de la literatura y de la filosofía, que él ya traía todos los cuentos de Borges y él tenía las obras completas, y bueno, ahí ingresamos un poco en este mundo. Inclusive algunos compañeros míos de la escuela llegaron a hacerle, te contaba, una entrevista para una revista que teníamos en la escuela. Pero bueno, después tuve esta cuestión que fue, bueno, para mí literalmente extraordinaria, ¿no? Fuera de lo común, que sucedió así, de una manera espontánea, impensada, y bueno, y directa y riquísima, ¿no? Es indudable que la obra proviene de una personalidad fuera de lo común. Eso hizo que ese minuto que una persona común y silvestre, porque en definitiva él no tenía ningún atributo en particular especial, ya era un hombre bien grande, ya había perdido su visión y etcétera, al momento de manifestarse tanto en la conferencia, que yo no podría repetir mucho de lo que transcurrió en la conferencia, no solo por el tiempo transcurrido, sino porque yo seguramente no estaba en posibilidades de advertir, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo. Pero sin embargo percibía que pasaba un fenómeno fuera de lo común. Y después sí, no tengo duda que la personalidad de él irradiaba algo que bueno, que eso sí que era absolutamente fuera de lo común, y es lo que a mí me quedó por sobre todo grabado, ¿no? Además, bueno, por esa actitud también particular, si queremos, de él, en el que cuando se interesó por una situación, se interesó y se involucró absolutamente en la respuesta, como, no sé, creo que si hubiera sido el mejor crítico de arte o lo que fuere, él lo hubiera contestado de la misma manera, ¿no? Sin ningún prejuicio, ¿no? Sentí eso, que él no tuvo ningún prejuicio en que yo fuese un adolescente que le hice una pregunta inocente y me la contestó con la misma rigurosidad, te diría, con la que llevó a cabo la conferencia, ¿no? Y sí sentí, mirá, esto casi peco de soberbio, pero sí sentí como que lo hice reflexionar. ¿Por qué no escribí?, me dijo. Algo así, ¿no? La verdad, no sé por qué no escribí en un género que me hubiera gustado tanto. Yo lo que me he preguntado más de una vez es, ¿cómo me animé?
No sé, si lo hubiera pensado, si lo hubiera previsto, lo más probable es que no lo hubiera hecho. No sé ni cómo me animé, ni cómo me acordé de esas dos obras, ¿no? Que quizás las habría leído unos meses antes, vaya a saber, y no sé ni siquiera cómo. Este, porque, bueno, nada, así fueron las cosas. Si te digo, es muy curioso. Eran mis primeras un poco venidas a Capital y yo venía de Valentina Alsina. Paraba para transbordar de colectivo, para venir a mi clase de música, que era por congreso, paraba en Pompeya. Pompeya es un lugar así de mucho tránsito, de muchas personas y de cambios de colectivos como si fuera Once o Constitución. Y había un kiosco. Y un día yo entro con un libro y el kiosquero, que tenía 2 años más que yo, me hace una broma acerca del libro. Y empezamos, y era un pibe un hijo de griegos que leía todo. Pocas veces conocí, no sé si conocí a alguien que leyera tanto. Y estaba en el kiosco, que era de sus hermanos, y que habían heredado de su papá, que hacía poco que había fallecido, y él, mientras estaba 8 o 10 horas por día en el kiosco, la mitad de su tiempo se la pasaba atendiendo a los colectiveros y a la gente que pasaba, y la otra mitad leyendo. Y así fue que con él algunas veces empezaba a caminar la calle Corrientes y las librerías. Y en algún momento me llevé el libro, que sería barato probablemente y usado más probablemente, o por lo menos de alguna edición barata, y así fue como lo debo haber, como debo haber llegado al libro, no por otra vía. Claro, porque era una película, estaban escritos como películas, que tampoco lo había meditado antes, ¿eh? Todo esto surgió un poco en el momento y a partir de, bueno, qué sé yo, de esa experiencia. Que la verdad tendría que releer esas obras alguna vez, a ver cómo las encuentro ahora, ¿no? Los orilleros y el paraíso de los creyentes. Fuimos al Colegio Nacional de Banfield. Bueno, en esa época teníamos como rector a Eugenio Sarray Salier, que era un personaje de la zona de Banfield, era un profesor de geografía que había construido de alguna manera el colegio. El colegio era una casona inglesa de la zona, con unas cuantas habitaciones en las cuales, en las habitaciones se habían hecho las aulas. Mi aula no sé si habrá sido más grande que esto, y éramos 16 o 17, donde se daba que había examen de ingreso, se produjeron unas cosas particulares, qué sé yo, para hacer de la parte sana y representativa del colegio, además de jugar al fútbol, esas cosas, o hacer lío, fundamentalmente tenías que leer y hacer alguna actividad artística. No me preguntes por qué se produjo eso durante esos años, y si no, estabas un poco out. El profesor se llamaba Verdier, no me acuerdo ahora el nombre de Verdier, y el profesor de literatura, que era castellano, ¿no? Teníamos 3 veces por semana, una dedicada a la gramática, otra dedicada a, yo creo que a la ortografía y a la redacción, y una que era la más linda, que creo que era la de los viernes, dedicada a la lectura. Y leímos ese año una antología de Nicolás Cócaro, si no me equivoco, de cuentos argentinos, que estaba La Galera de Mujica Lainez, La Casa Tomada, que algunas malas lenguas dicen que Cortázar había vivido en Banfield, muy cerca de la escuela, a unas 3-4 cuadras. De hecho, hay algunas narraciones de Cortázar que coinciden exactamente con partecitas del paisaje que aún quedan. Y algunos dicen que probablemente esa fue la casa en la que se inspiró Casa Tomada y demás, pero bueno, no se puede saber porque la descripción no es tan minuciosa como para cotejar entre el cuento y la casa donde estaba la escuela, que sigue estando la escuela, ¿no? Cambió bastante porque, bueno, viste que se provincializaron esas escuelas y, bueno, fueron cambiando un poco las cosas, pero
pero creo que la escuela sigue en la calle Larroque y Alem. Era 1980, todavía estaba fuerte el régimen militar, porque recién se empezó a sentir con posterioridad. De hecho, yo te digo, se sentía en la escuela desapareció bastante gente, algunos compañeros, varios hermanos. Es más, padres me mandaron ahí, no me mandaron al Colegio Nacional de Buenos Aires temiendo por lo que pasaba en el Colegio Nacional de acá, y bueno, y allá es más chico, pero fue igual. De hecho, bueno, me estoy desviando del tema. No, me acuerdo que con uno de mis compañeros que vivía... La gran escuela normal de la zona era el normal de Lomas de Zamora. De ahí se hizo como un desprendimiento, yo no sé por qué, y se armó el Colegio Nacional de Banfield, que era como una institución muchísimo más chica y que tenía un perfil un poquito más exigente, no sé. La cuestión es que en el colegio normal, que era toda una manzana y qué sé yo, llegamos a ver cascos de balas, pero muchos. Restos de sangre. Uno de los chicos que vivía enfrente había visto más de una vez cosas, o sea, pasaron cosas muy feas. Y de hecho el Pozo de Banfield estaba a 2 cuadras de la escuela, muy, muy cerquita. Claro que no teníamos ninguna idea ni aproximada. Y después, por supuesto, que atando cabos vas descubriendo cientos de cosas. De hecho, estábamos en segundo año y un día desapareció Pablito. Y desapareció Pablito, que era Pablo Míguez, que aparece en uno de los libros bueno, en el Nunca Más aparece porque es uno de los niños secuestrados, que en ese momento Pablo tenía que estar en segundo año, era hijo de una militante muy importante del ERP, y él tenía una hermanita que creo que era de un segundo papá, que tenía 3 años. Él y su hermanita desaparecieron junto con su mamá, y bueno, después sí quedaron varios testimonios de sobrevivientes que hablaron de la presencia de Pablo acá, en la, ¿cómo se llama? En la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero en esa conferencia yo no recuerdo, y creo que no debe haber habido ninguna alusión política.